Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie sobre lógica matemática básica. Hoy veremos para qué se emplea la lógica simbólica resumida y por qué esta es útil. En nuestros videos empleamos como siempre subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. En nuestro primer episodio hablamos un poco sobre eso que llamamos lógica. Vimos que la lógica tiene una utilidad formal que sirve para sustentar las matemáticas y las ciencias en general. Y también tiene un aspecto práctico que nos sirve en la vida diaria y muy especialmente en el ejercicio de la política. La lógica forma parte del lenguaje con el cual los seres humanos nos comunicamos todos los días. Las proposiciones simples son oraciones con un predicado sencillo que afirma o niega una sola cosa. Las proposiciones compuestas son oraciones que se construyen conectando dos o más proposiciones simples. Los operadores lógicos básicos son la conjunción, la disyunción, la negación y los contadores existenciales o universales. Y a esto añadimos en el lenguaje cotidiano algunos operadores lógicos complejos como el condicional, la subordinación y otras construcciones gramaticales. La lógica simbólica trabaja del modo siguiente. Primero que nada vamos a escribir todas las proposiciones simples con las cuales vamos a trabajar. Luego elegimos una sola letra del abecedario para representar a cada proposición simple. Vamos a representar asimismo a los operadores lógicos básicos con unos símbolos especiales. La conjunción se representa con una cuñita hacia arriba y se lee I. La disjunción se representa con esa misma cuñita hacia abajo y se lee O. La negación se lee no y se representa con varios símbolos. En este curso vamos a escoger este guión partido. El contador existencial se lee existe algún o hay algún bla 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 y lo vamos a representar con una E mayúscula volteada hacia la izquierda. El contador universal se lee para todo bla 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 o para cada bla 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 y lo vamos a representar con este simbolito que es una especie de A mayúscula volteada hacia abajo. En adelante, la manera en que nuestra escritura resumida funciona es la siguiente. Si yo tengo dos proposiciones básicas como la casa roja, esa es una, y otra es, digamos, el perro no es bravo, la conjunción de estas dos frases, la casa roja y el perro no es bravo, se va a representar con las dos letras que usamos para representar las proposiciones simples concatenadas con el simbolito de la cuñita I. Eso se va a leer como A y D o bien como la casa es roja y el perro no es bravo. Otro ejemplo, C cuñita abajo negación D se va a leer como C y no D o bien como el profesor está cansado o el perro es bravo. Notemos por favor que la negación de una proposición simple también es una proposición simple. La negación de vas a llegar tarde al trabajo es no vas a llegar tarde al trabajo y la negación de no tengo hambre es sí tengo hambre. Al quitar los enunciados y mirar las fórmulas simbólicas, percibimos mejor la estructura de cada proposición compuesta. Como veremos inmediatamente, esto es muy útil, ya que la veracidad de una proposición compuesta depende fuertemente de su estructura. En la lógica aristotélica, esquematizada de este modo, cada proposición lógica, simple o compuesta, solo puede tener uno de los siguientes, entre comillas, valores de verdad excluyentes. La fórmula en cuestión no puede tener ambos valores a la vez. Y además no hay un tercer valor de verdad, sino únicamente dos de estos. Cuando hacemos este pequeño arreglo en el que podemos ver todos los posibles valores de verdad de una proposición cualquiera, se dice que estamos haciendo su tabla de verdad. Las tablas de verdad son de gran utilidad. Sirven, entre otras cosas, para definir la semántica de los operadores lógicos. Por ejemplo, el operador de negación invierte los valores de verdad de una proposición. Si su proposición es verdadera, la negación es falsa, y si su proposición es falsa, la negación es verdadera. Si para representar una proposición simple necesitamos dos valores de verdad, para representar una proposición compuesta que tenga por ladrillos básicos a dos proposiciones simples, nos harán falta dos posibilidades, verdadero y falso, para cada ladrillo, es decir, para cada proposición básica. Entonces vamos a necesitar 2 por 2 igual 4 posibilidades. Verdadero y verdadero, verdadero y falso, falso y verdadero,
falso y falso. Esta es la manera de definir el conector y de la conjunción. La fórmula phi y psi es cierta únicamente cuando ambas, la proposición phi y la proposición psi, son ciertas a la vez, es decir, cuando tenemos el caso verdadero y verdadero. Los valores de la tabla de verdad definen la validez lógica de esta nueva fórmula. No importa cuáles son las proposiciones simples que constituyen nuestros ladrillos básicos. Veamos algunos ejemplos. Digamos, por ejemplo, que la proposición phi es provenimos de los aliens y la proposición psi es durante el verano los elefantes vuelan hacia el sur. La conjunción de ambas proposiciones, provenimos de los aliens y durante el verano los elefantes vuelan hacia el sur, es falsa porque aunque haya gente que discuta si provenimos o no de los aliens, todos sabemos que los elefantes no vuelan. Como la proposición psi es falsa, entonces la conjunción es falsa. Otro ejemplo. Digamos ahora que phi es la proposición provenimos de los aliens y psi es el número 7 es primo. De nuevo, la primera proposición simple es de veracidad al menos dudosa, pero ahora la segunda proposición es cierta, el número 7 es un número primo. Entonces lo que podemos decir de la conjunción es que su veracidad es incierta. Si nuestra frase phi raíz de 2 es un número racional y psi sigue siendo la frase el número 7 es primo, como raíz de 2 es un irracional, no se puede escribir como una fracción, la conjunción es falsa. Finalmente, si elegimos para phi la frase 2 más 2 es igual a 4, entonces la conjunción es cierta, porque en este caso las dos proposiciones simples son ciertas. Por supuesto, es más sencillo decidir la validez de una proposición compuesta cuando tenemos certidumbre sobre la validez o falsedad de las proposiciones básicas. Algo similar va a suceder con la disjunción. En este caso, con la validez de la fórmula compuesta sucede todo lo contrario. El O solamente es falso cuando ambos ladrillos básicos, es decir, ambas proposiciones simples, son falsas. Estudiamos la validez de la conjunción O con los mismos ejemplos que empleamos antes. Para nuestro primer ejemplo, la disjunción provenimos de los aliens o durante el verano los elefantes vuelan hacia el sur es de veracidad dudosa porque no podemos decidir la veracidad de la primera proposición. Para nuestro segundo ejemplo, provenimos de los aliens o el número 7 es primo, esta disjunción es cierta porque estamos seguros de que el número 7 es primo. Para nuestro tercer ejemplo, raíz de 2 es un número racional o el número 7 es primo, esta también es cierta aunque la primera proposición sea falsa porque estamos seguros de que el número 7 es primo. Y finalmente, cuando las dos frases son ciertas a la vez, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de 2 más 2 son 4 o el número 7 es primo, esta también es verdadera porque estamos seguros de que ambas son ciertas. Hay una última cosa que queremos mencionar sobre las conjunciones y disjunciones. Supongamos que en lugar de la disjunción phi o psi, cambiamos el orden y hacemos psi o phi. Cuando construyamos la tabla de verdad, nos daremos cuenta de que los valores de verdad no cambian. Siempre que tengamos una situación como esta, en la que los valores de dos proposiciones simples o compuestas son siempre iguales en cualquier caso, diremos que son equivalentes. Por ejemplo, en este caso, aunque cambiamos el orden de las proposiciones básicas psi o phi y phi o psi, estas son equivalentes sin importar quiénes sean las proposiciones básicas phi y psi. En otras palabras, las proposiciones básicas conmutan con el operador de disjunción. Esto también sucede para otras proposiciones compuestas. El último operador compuesto que veremos hoy se llama condicional. El conector condicional se escribe con una flechita, que usualmente apunta hacia la derecha, aunque se puede usar en el otro sentido también. En la tabla de verdad del condicional solo hay una manera de que este sea falso. Esta es cuando la proposición que está antes de la flechita es verdadera y la que está después de la flechita es falsa.
En todos los otros casos, el condicional es verdadero. A diferencia de los otros conectores que hemos visto, el condicional es sensible al cambio de orden. Para ver esto, cambiemos el orden de las proposiciones básicas y llenemos la tabla de verdad. Recordemos que el condicional es falso cuando la proposición que está antes de la flecha es cierta y la proposición que está después de la flecha es falsa. Una vez hallada esta casilla, en todos los otros tres casos, el condicional siempre es cierto. Es sencillo verificar entonces que los condicionales difieren en dos casos. En otras palabras, los condicionales con órdenes diferentes no son equivalentes. Quedémonos de nuevo con uno solo de los condicionales. Como la fórmula del condicional no es conmutativa, es decir, importa el orden, las dos partes del condicional tienen roles diferentes. La proposición que va antes de la flecha se llama antecedente o condición suficiente. Y la que va después de la flecha se llama consecuente o condición necesaria. El conector condicional en sí mismo se lee de esta forma. Si bla 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 bla, entonces bla 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 bla. Phi flechita psi se lee si phi, entonces psi. Veamos algunos ejemplos. Si phi es Juan tiende la ropa y psi es va a llover esta tarde, phi flechita psi se lee si Juan tiende la ropa, entonces va a llover esta tarde. Si phi es la inflación anual es más de 8% y psi es el ingreso promedio disminuye drásticamente, phi flechita psi es si la inflación anual es más de 8%, entonces el ingreso promedio disminuye drásticamente. Regresemos a nuestro primer ejemplo. Si Juan tiende la ropa, entonces va a llover esta tarde. Vamos a mirar por un momento solo los casos en los que el condicional es cierto. En términos de sentido común, el condicional de nuestro ejemplo es cierto únicamente si siempre que Juan tiende la ropa, entonces llueve por las tardes. De alguna manera existe un nexo meteorológico entre la lluvia y la rutina de Juan. Y esta extraña relación causa-efecto es precisamente lo que refleja nuestro condicional. Por eso cuando esto sucede, el condicional es verdadero. El que Juan tienda la ropa es una condición suficiente para que llueva. Este es el motivo por el cual el antecedente también se llama condición suficiente. En nuestro ejemplo, es suficiente que Juan tienda la ropa para que llueva por las tardes. Ahora bien, ¿qué sucede con la validez de nuestro razonamiento si Juan no tiende la ropa? La respuesta es que no sucede nada. Si Juan no tiende la ropa, llueva o no llueva, el condicional es verdadero. Por eso, que Juan tienda la ropa es una condición suficiente, pero no necesaria para que llueva, pues puede llover aunque Juan no tienda la ropa. Veamos ahora el único caso en el que el condicional es falso. Este es el caso en que no le funciona a Juan el rito chamánico moderno, es decir, Juan tiende la ropa pero no llueve. Esto hace que se rompa la relación de consecuencialidad. Este es el único caso que no sucede cuando el condicional es cierto. Volvamos entonces a la tabla de los casos en los que el condicional es verdadero. Nuestro amigo Juan es un buen chamán moderno y cada vez que lava la ropa llueve por la tarde. ¿Qué sucede entonces cuando el consecuente es falso? Ya que no llovió, no es posible que Juan haya tendido la ropa. Lo que ha sucedido es que tenemos un día soleado sin ropa tendida. Tenemos ahora una relación de consecuencialidad hacia atrás o a la inversa. El que llueva por la tarde es una condición necesaria para que Juan haya tendido la ropa. Resumen. Hay 4 símbolos lógicos básicos que llamamos conectores. La negación, que se lee no,
la conjunción, que es una cuña hacia arriba y se lee I, la disjunción, que es una cuña hacia abajo y se lee O, y el condicional, que es una flechita usualmente hacia la derecha, que se lee si bla bla bla, entonces bla bla bla. La validez de cada uno de ellos depende de las proposiciones simples que lo componen. Dos proposiciones son equivalentes si en todos los casos sus valores de verdad son idénticos. Por ejemplo, para cualquier par de proposiciones básicas o compuestas phi y psi, la conjunción y la disjunción son equivalentes sin importar el orden en el que se apliquen. Ejercicios. Demuestra las siguientes equivalencias usando las tablas de verdad respectivas. Dale pausa al video mientras resuelves el problema. Luego puedes reanudarlo para verificar tus respuestas. Otro ejercicio. Demuestra las siguientes equivalencias usando las tablas de verdad respectivas. Hemos llegado al final de este episodio. Hay muchos libros que puedes emplear como referencia sobre este tema. Casi todos los libros de cálculo y de precálculo tienen una sección inicial en la que hablan un poco de la lógica proposicional y los conjuntos. Te recomendamos también algunos de los libros de lógica y de teoría de conjuntos usuales en matemáticas, como el texto de Carlos Iborra, la introducción a la teoría de conjuntos de Brecht y Yeg, el álgebra lineal de Hoffman y Kunze o el libro texto de álgebra moderna de Joseph Rothman. También puedes mirar otros videos de nuestra serie. Si este te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Muchísimas gracias.